diagnóstico serio y responsable, se puedan construir verdades y todos nos podamos aglutinar en torno al proyecto, a la elaboración del proyecto educativo institucional, en donde no habla incluso de si yo no participé. ¿De qué se va a agarrar? Si no aparecen actas, hoy vamos a poner a asegurar el control de asistencia de los estudiantes, porque los profesores los tenemos ahí. No hay excusa para que un profesor o un estudiante o un administrativo diga, sino que la persona hace en pos del beneficio de una comunidad educativa. Entonces en buen término la palabra dando garrote en pos de la construcción del proyecto educativo institucional que he venido sosteniendo ese techo y está por encima de todos de la comunidad académica en la cual nosotros nos encontramos en Bogotá. Bueno, actores del proceso: rector, coordinadores, directores de grupo, representantes de los estudiantes a los diferentes órganos colegiados, entiéndase consejo directivo, consejo académico, personero, representantes de los egresados, al cual los tenemos acá, representación de monitores por cursos. Los monitores elegidos democráticamente por cursos tienen asiento aquí en la participación. Representantes de los estudiantes, y en ese orden los estudiantes de cada curso formarían parte como actores de este trabajo que vamos a desarrollar en diferentes niveles, por supuesto. Seguimos. Se me olvidaba, padres de familia, la escuela de padres, la secretaria, vigilantes, saciadores, sector productivo. Ya realmente había hecho mención a eso. Viene una etapa, en una reunión como esta, y ahora mucho más amplia, en donde vamos a hacer la exposición de los resultados y aspiramos que eso sea dentro de 11 días. El documento que ustedes tienen en las manos, que es el plan operativo de aplicación de instrumentos sobre el diagnóstico, él recoge unas fechas, unos tiempos. Todos los componentes van a estar comprometidos en estar aplicando instrumentos en esas convocatorias. Como las hacemos simultáneamente, entonces quiere decir que vamos avanzando en la evaluación de resultados de cada componente. Tenemos 11 días, es la pretensión, porque con menos inicialmente acordamos en la última reunión, para presentar resultados del trabajo. Miren, a mí me venció el tiempo. Yo les solicitaría una noción de privilegio en este sentido, para tratar de avanzar un poco y globalizar la idea. Por lo menos 5 minutos más. ¿Está de acuerdo? Sí, 5 minutos más y seguro que no más. Seguimos. Bueno, ya, adelante. Sí. Colocado. Bajo la filosofía de investigación, acción, participación, tenemos en los instrumentos, por lo menos la información que tengo en mi mano, se van a aplicar encuestas, se van a hacer entrevistas y se van a hacer observaciones a nivel de aula, enfocado, como decía, a documentos, a registros, a indicadores, a personas, etcétera, etcétera. Adelante. Hay una gran pregunta que debe absorber todo el trabajo. ¿Cómo conseguimos en el colegio la calidad de la educación? Preguntas que debe resolver toda esta trayectoria. Seguimos. ¿Cómo estamos en el rendimiento académico? Inicialmente entendiéndolo a nosotros mismos, mirándolo, y luego lo que no nos debe dar temor a partir de lo que pensamos a futuro es medirnos con nuestros pares académicos. ¿Cómo está el rendimiento académico en el foro de duda? ¿Cómo está en la 120? ¿Cómo quedamos nosotros con respecto a esos pares académicos? ¿Estamos menos o tenemos la pretensión de avanzar? El proyecto educativo institucional debe colocar unos indicadores hacia afuera y su referencia a las pruebas IPES y su referencia a las pruebas saber y a las pruebas internacionales, PISA, TIMS, etcétera, etcétera, para ver cómo andamos a nivel de la nación y cómo andamos a nivel del mundo. Adelante. ¿Qué sucede en nuestras aulas de preescolar, educación básica y media cuando hablamos de procesos educativos? ¿Qué sucede? ¿Tenemos información con respecto a eso?
¿Qué necesidades de capacitación tenemos nosotros los profesores para poder cumplir cabalmente con nuestro desempeño profesional? El país tiene que tratar de conseguir esos aspectos de la vida. ¿Cómo están nuestras relaciones convivenciales? Una gran preocupación que el profesor Donato, y lo asumo de manera personal, ha venido discutiendo en diferentes escenarios, es que por favor nosotros tenemos que sentirnos formar parte de una institución que se llama Colegio Metropolitano Barranquilla, independiente de la bajada de no se encuentre. Él me tiene que doler lo que pasa a los colegas de la mañana, y la gente de los colegas de la mañana tiene que enfrentar lo que pasa a la bajada de la tarde. Entonces es un solo sentir, y a los administrativos tienen que doler lo que les pasa a los profesores de la mañana, y lo igual lo que pasa a la bajada de la tarde, a sus estudiantes, etcétera, etcétera. Debe haber un espacio en ese país para convivir, que no solamente quede sentado en un manual de convivencia en donde se metan 200 y 400 normas donde nadie lo va a cumplir, y podamos manejar la idea de los criterios que con 20 aspectos importantes en ese manual de convivencia serio y responsable todos lo podamos cumplir, y le aseguro que el nivel de convivencia debe ser más profundo. Ahí está, adelante las famosas pruebas. ¿Cómo está Colombia? Colombia, a nivel internacional, lo que tiene que ver con pruebas, en donde se aplican una serie de indicadores a estudiantes de diferentes niveles. Aquí aparece referenciado, y eso, el PEI nuestro debe tener en cuenta esa mirada a nivel internacional, en las evaluaciones que le han hecho a Colombia, y por consiguiente cómo quedó el Atlántico, y cómo quedó el distrito, y cómo nos miramos nosotros ahí, en esa situación. ¿Verdad? Esto tiene que ver con unos resultados que aparecen a nivel del distrito. En lo que tiene que ver con resultados de calidad a nivel de básica y medio. Estrategias pedagógicas poco apropiadas para despertar el interés, la motivación y el espíritu de investigación. Escasa diferencia entre contenidos fundamentales y accesorios. Mire, no puede ser posible, y esto, qué bueno que los estudiantes están aquí, no puede ser posible que uno, como profesional de la educación, esté confundiendo contenidos con conocimiento. Y esto no va para nadie en particular, sino que uno, cuando asiste a seminarios, encuentra que los contenidos toman un privilegio por encima de ciertos conocimientos, y eso no debe ser así. Los conocimientos van por encima de los contenidos. Se trabajan contenidos, pero en busca de generar conocimiento. Entonces, en las investigaciones internacionales que están haciendo, están enjuiciando los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, que conducen al fortalecimiento de la parte holística sustentada sobre dominio de contenidos. Entonces aparecen los estándares básicos de competencia diciendo, no señor, lo importante es la gestación de conocimiento, y eso nos permite a nosotros mirarnos con otras instituciones. Rigidez en el manejo del espacio y el tiempo. Los conflictos escolares siempre se desaprovechan como escenarios de aprendizaje positivo. El profesor Johnny Young en la tarde nos dejó marcada una huella cuando él tuvo la responsabilidad de rutinarnos todos en el cuento de la parte de la convivencia, porque las cosas también se venden y se hacen apetecibles, y eso es una cuestión que hay que reconocer. Habíamos muchos profesores que inicialmente no nos gustaban, como de seguro estudiantes también, pero después nos fuimos enamorando de un proceso que tuvo sus frutos y tuvo documentos sentados y escritos que aparecen a nivel de la institución. Quiere decir que sí puede ser posible establecer unos niveles de convivencia arrancando de un proceso de organización serio y responsable. Ahí está. Algunas situaciones. La educación es una política de gobierno y no de Estado. Cuando el gobierno San Pedro crea el plan decenal de educación, los gobiernos subsiguientes no le pagaron por esa vaina. Ahora el gobierno actual también genera un proceso de construcción de un plan decenal, pero la gran pregunta es, si el señor era elegido en un tercer periodo, ¿qué pasará con el nuevo presidente? Lo que quiere decir que las instituciones tienen que hacerse autosuficientes en el tiempo, no por el pensamiento gubernamental, sino porque tienen que vender servicios para poder ser autosuficientes económicamente. Los estudiantes deben tener también, a nivel de la educación media, modalidad o técnica, una visión de carácter empresarial o microempresarial, como sea. La idea es tratar de construir futuro a partir
de las necesidades que tiene la gente, pero que intelectualmente la gente también se sienta capaz de involucrarse en la vida productiva de la sociedad, o de la comunidad, o de la comuna donde la persona vive. La educación técnica y tecnológica en este país es de solo el 15%. El departamento de Antioquia ha hecho un gran esfuerzo que Colombia se lo está reconociendo. Y es que han tratado de articular todo el sistema educativo antioqueño en torno a unos propósitos básicos, que es la productividad y que es una estrategia de diseño de captación de empleo para las personas independientemente del nivel de escolaridad donde se encuentran. Quiere decir que en la Universidad de Antioquia uno perfectamente encuentra estudiantes de 10º y 11 grado haciendo unas asignaturas de la carrera que ellos tienen, van a coger a futuro. De tal manera que la universidad le certifica que ese estudiante escogió la asignatura tal para el primer semestre. Cuando él entra al primer semestre ya tiene validada esa asignatura. Es decir, la gente, si el proceso de aprendizaje bajo el esquema de la inteligencia múltiples debe habilitar el espacio para que la gente avance, no ir funcionando al son del último, sino ir funcionando en función del que va primero. Y así salimos nosotros en cierto modo de unos niveles de atraso académico que tenemos. Okay. Bueno, hay unas señales del tiempo, ya no quiero usar más. Ese es el aspecto global en el cual estamos responsablemente embarcados todos en esta comunidad académica. El sueño último es que nosotros, en noviembre de este año, la última semana de noviembre, porque ese fue el plazo que nos dieron, podamos estar en este escenario, ya no hablando de un proceso de construcción de país, sino tomando una copa y sintiéndonos identificados de que ese proceso de construcción legitima y le da credibilidad a un proceso en el cual participamos todos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Esta presentación componente comunitario por el licenciado Manuel Hernández. ¿Cómo se siente? Me falta decir bueno, vamos cuando organicemos acá el compañero técnico a cargo de Gonzalo Gabriel, la familia vamos a hacer una pequeña dinámica sencilla. Vamos a esta vida, juntos podemos llegar a donde no haya posible, ¿cierto? ¿Todo el mundo está agarrado de la mano? Ahí no toca con uno porque importa ver. Bueno, hagamos las manos así. Sí, pues, van a repetir lo que yo le diga. Y nos unamos las mujeres y los hombres. Y nos unamos en un solo cantar. Porque la fuerza hace, la unión hace la fuerza. Y la fuerza alcanza las metas. Y la fuerza alcanza las. Bien, entonces pasemos a la segunda sesión, la apoterapia, el compañero del lado, música divinamente. Hay compañeros de al lado. Especial. Ahí me tocó por todos los lados, hombres, dale la apoterapia a los hombres. ¿Me parece? ¿Verdad? Ahora, bien, sentados. Sentados. Entonces, bonjour para todos los profesores. Good day para todos los profesores. Así la niña Mapiacha. Buenos días, profesores. Bienvenida, no bienvenida Estrella. Bienvenidos, profesores, estudiantes, padres de familias, compañeros, trabajadores de una nueva institución que vamos a seguir adelante, lamentablemente. La institución del Colegio de Barranquilla, Metropolitano de Barranquilla, tiene aproximadamente ¿cuántos años? ¿Cuánto? ¿Desde el tuyo cuánto? Esta gente viene desayunada. 10 años tenemos de vida. Y vamos a analizar, para ver qué hacemos con esos 10 años, una reflexión que tenemos en que sucede con la vida del águila. Miren lo que sucede. Legal. El águila ese ave de mayor longevidad de sus especies llega a vivir ¿cuántos años? 70 años. Pero para llegar a esa edad
a los 40 años debe tomar una seria y difícil decisión. ¿Cierto? A los 40 años, ¿verdad? Sus uñas están ¿en qué condiciones? Impresibles, sin conseguir como su presa de la cual se alimenta. Sus picos largos y puntiagudos se ocupan ¿hacia dónde? En contra de su pecho. ¿Cierto? Sus alas están pasadas y las puntas pesadas. ¿Para qué? Y gruesa, ¿verdad? Qué vida difícil la del águila, ¿verdad? Sigamos, ¿sabes? Entonces la águila tiene solamente dos alternativas: morir o qué, o enfrentar su doloroso proceso de renovación que dura aproximadamente ¿cuánto? 150 días. ¿Qué hace? En ese proceso consiste en volar hacia algo. ¿De qué? De una montaña. Y quedarse ahí cercana a una que en donde no tenga necesidad de qué, de volar. Es todo lo que pasa con el águila. Y luego, después de encontrarse en un lugar, el águila comienza a golpear con su pico las paredes hasta conseguir arrancarlo. ¿Cómo así? O sea que queda llano, queda sin pico. Después de arrancarlo, espera el crecimiento de nuevo, ¿cierto? Que en este emprenderá una nueva, o que defenderá ¿qué? Una de sus uñas, ¿cierto? Sus talones. La carpeta que dice Comeva. Esto. Exacto. Bueno, a mí me corresponde, después de la reflexión, hacer un equipo con varios profesores que tenemos, varios profesores de la mañana y varios profesores de la tarde. Estamos en la responsabilidad de hacer realidad uno de los componentes que contiene el proyecto educativo institucional que se llama Gestión de Proyección Comunitaria. Y es titulado de esta manera: Proyecto Educativo Institucional al camino de la construcción de una escuela democrática, ¿cierto, verdad? ¿Cómo se llama la escuela? Identificar las necesidades básicas de la comunidad educativa del Colegio Metropolitano de Barranquilla. Explorar los procesos de producción económica del entorno de la institución. Sería otro objetivo específico. Conocer la comunidad educativa y su conformación antropológica. Identificar los impactos sociales de la oferta educativa que brinda la institución de la comunidad. La educación que ofrecemos, a ver qué calidad tiene. Explorar el ambiente escolar interno de la institución y las funciones de los órganos del gobierno escolar. Esos son los objetivos, esos son los caminos que necesitamos para hacer nuestro componente. Pero eso lo vamos a hacer aplicando o acompañándonos de una población específica. ¿Cuál es esa población? Tenemos padres de familia, estudiantes, cuerpo docente, directivos docentes, parte de la parte productiva, las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, organizaciones de bases, líderes comunitarios de la localidad, núcleos educativos y la población especial. En esta población especial vamos a analizar algunas características específicas de las comunidades étnicas que hacen parte del entorno de la institución. Para eso necesitamos conformar unos temas que nos permitan a nosotros alcanzar la información que necesitamos. Esos temas, en el proceso formal, se conocen como categoría o macrocategoría y subcategoría, la cual hemos subdividido así. Necesitamos conocer la composición antropológica del entorno, la cultura que en el entorno se desarrolla, la composición familiar, cómo estamos compuestos familiarmente, si somos de familia de 14 pelados o 3, digo acá. El proceso económico del entorno, cómo se desarrolla, lamentablemente, las necesidades del sector y la oferta educativa que ofrece esto. Nosotros hemos dividido esa información en dos segmentos: una información interna
y una formación externa. Esta es una información externa que sale fuera de la escuela, porque necesitamos tener ese tipo de información. Continuemos. La formación interna que necesitamos es la siguiente: organización del gobierno escolar, cómo está organizando el escolar y cómo funciona. El proceso pedagógico, cómo está el proceso pedagógico y cómo es la operatividad de ese proceso. El ambiente escolar, de pronto los profesores le dan los a los estudiantes se parten el globo, una cosa. Por eso necesitamos saber y la gestión administrativa, cómo se administra internamente la institución. Para eso necesitamos hacer lo siguiente: un proceso que nos permita obtener la información. En primera instancia, hacemos la planeación, que ya la terminamos y que la que acaba de presentar el compañero Ronaldo. ¿Cierto? En segunda instancia viene la sensibilidad, que es la que estamos haciendo hoy con ustedes. Ya iniciamos la etapa de la sensibilidad y estamos haciendo con ustedes. Luego viene la recolección de la información, que la vamos a hacer la próxima semana, el profesor Lino, ¿cierto? Y luego el informe final de esa información que llevamos obtenido. Para eso vamos a aplicar la siguiente técnica: la observación, la encuesta estructurada y no estructurada, la entrevista estructurada y no estructurada, las charlas, análisis de texto, conversatorio y la matrícula. Esos elementos vamos a utilizarlos para que tengamos una veracidad de la información. Y por último, es el plan operativo. Ese plan operativo nosotros lo hemos subdividido en 3 meses. A partir de este mes que iniciamos, en el mes de noviembre a diciembre, ya debemos tener culminado nuestro proyecto educativo institucional. Entonces, nuestro componente, que se llama gestión comunitaria, tiene las siguientes actividades: diseño del diagnóstico, que ya lo hicimos; recolección de la información, que vamos a hacer; la tabulación, análisis de referente bibliográfico; diseño de gestión comunitaria; la formulación de los proyectos proactivos; el plan operativo o plan estratégico. Eso creemos que lo debemos hacer en 3 meses, fundamentalmente. Y para ese elemento necesitamos la participación y el acompañamiento de todos ustedes. Muchísimas gracias y siguiente sábado. Sexto, presentación del componente pedagógico responsable, la licenciada Fernanda Gutiérrez. Buenos días. En el día de hoy me corresponde comentarles a ustedes el trabajo que se está haciendo en el componente pedagógico. Ustedes saben que este es uno de los componentes más importantes a nivel del proyecto educativo institucional, porque es el que nos marca la directriz de lo que vamos a hacer en el aula y de lo que ustedes como estudiantes van a recibir. Nosotros tenemos planteado unos objetivos, al igual que los demás componentes. El primero es identificar la línea general que nos aproxime a un modelo pedagógico coherente con las necesidades de la comunidad educativa y identificar los aspectos que determinan e influyen en los procesos de formación integral. Para poder hacer un diagnóstico y elaborar luego este modelo, nosotros vamos a tener en cuenta unos lineamientos curriculares establecidos por la ley.